Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Timoteo. Capítulo 4 de Timoteo. Ya estamos entrando hoy a la culminación de nuestro estudio sobre las cualidades de un siervo excelente que comenzamos hace unas semanas atrás. Y hoy, por fin, vamos a culminar esta serie. Para hacerlo, quisiera dar lectura a los versículos del 6 al 16, como parte de nuestro repaso, donde dice así el apóstol Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremenda sección de la epístola de Pablo, primera epístola de Pablo a Timoteo. Y particularmente en este segmento encontramos una frase clave que alrededor de la cual gira todo o toda la enseñanza de estos versículos. La frase se encuentra en el versículo 6, donde Pablo le insta a Timoteo a ser un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Timoteo, ustedes recuerdan, estaba enfrentando una situación muy difícil en la iglesia, de la cual hablamos la semana pasada. La iglesia en Éfeso se había desviado doctrinalmente, se había desviado, por supuesto, en conducta. Era una situación crítica, ministerial para este joven pastor. Y Pablo había dejado ahí a Timoteo para que demostrara y ejerciera un liderazgo ejemplar dentro de una situación tan difícil. Las instrucciones que el apóstol da a Timoteo, por supuesto, se convierten en la norma de cómo se lleva a cabo el ministerio en una iglesia. El poder e impacto espiritual en la iglesia depende de la excelencia de sus líderes. Otra forma de decir esto es que ninguna iglesia será más de lo que son sus líderes. Y por supuesto hay ciertas cualidades de un líder, de un siervo, de un pastor, de un anciano, de un excelente ministro de Jesucristo que él debe poseer para llevar a cabo este ministerio. Y por supuesto Timoteo era el prototipo, él se convertía en aquel ejemplo y Pablo le enseña cómo llevar a cabo este tipo de ministerio teniendo presente ciertas cualidades de excelencia. ¿Cuáles son estas características? Dijimos que un siervo excelente se distingue por algunas. Ya cubrimos 9 y hoy vamos a detenernos particularmente en la número 10 y la número 11. Pero a modo de repaso dijimos que un siervo excelente, la número 1, advierte a la congregación o advierte a su iglesia del error. Si esto enseñas, dice Pablo en el versículo 7, esto se refiere a lo que anteceden los versículos del 1 al 5, se refiere a enseñanzas erradas, torcidas, falsas, cuyo origen se encuentra, dice Pablo, se encuentra en espíritus engañadores. Son doctrinas de demonios. Nos dice la palabra de Dios que el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. Y por supuesto, donde hay falsedad, donde hay mentira, la raíz de esa mentira siempre se puede llevar o alcanzar o ver en aquel que es el originador de toda la mentira, que es Satanás. Y dice Pablo que estas falsas doctrinas son doctrinas de demonios, por supuesto. Y se encarnan o están encarnadas en falsos profetas o en falsos maestros.
Pablo ya había advertido a los líderes de la iglesia en Éfeso de que esto iba a suceder. Ustedes recuerdan en el capítulo 20 de Hechos, donde Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice en el versículo 29 que después de mi partida vendrán lobos rapaces, dice Pablo, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos, dice, saldrán o se levantarán algunos que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Un ministerio excelente entonces demanda un ministerio de advertencia sobre aquello que es falso, sobre la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque lo falso se va a introducir, siempre tratará de infiltrarse en la iglesia. Y la iglesia, como Pablo nos recordó en este capítulo 3, versículo 15 de la misma epístola, dice que la iglesia debe ser la columna y baluarte de la, ¿qué? De la verdad. Si la iglesia no está bien colocada, bien fundamentada en la verdad, entonces tenemos problemas. Si es columna de la verdad, entonces aquellos que enseñan en la iglesia deben estar advirtiendo constantemente sobre aquello que es falso. La iglesia debe advertir acerca de lo falso y mantener la verdad. Y por supuesto, esta es la tarea de un siervo excelente, lo cual Timoteo tenía que hacer. Una iglesia cuyos líderes no conocen bien la verdad o están medios así, no muy orientados ni saturados de la verdad, es una iglesia que es presa de aquello que es falso. Falsos maestros. En segundo lugar, vimos que un siervo excelente es un estudiante experto de la Escritura. El versículo 6 también nos dice, Timoteo, tú has sido nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Las palabras de la fe es referencia a la palabra de Dios, a la Escritura, y la doctrina, la buena doctrina es aquello que fluye justamente de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra. Y nos dice acá que Timoteo había seguido la buena doctrina. Había comenzado bien, continuaba y, por supuesto, la esperanza era que iba a terminar bien. Ustedes recuerdan que Timoteo aprendió lo básico, lo fundamental de la palabra de Dios por medio de ¿quién? De su abuela Loida y su mamá Eunice. Desde chiquito él comenzó a recibir la palabra de Dios y posteriormente recibió ese tipo de enseñanza sana y doctrina sana por medio del apóstol Pablo también. Un hombre que sirve al Señor con excelencia, entonces, será un hombre nutrido por la palabra de Dios y por la enseñanza de la palabra de Dios. El doctor Donald Gray Barnhouse, que fue pastor de creo que es la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, donde está hoy nuestro hermano Montgomery Boyce, que hemos escuchado más de una vez en nuestra congregación, él decía lo siguiente, él ya no está con el Señor, pero fue un gran expositor de la Biblia. Él decía, si solo tuviera 3 años para servir al Señor, pasaría 2 de ellos estudiando la palabra de Dios. Bien dicho. Esa es la actitud, esa es la prioridad. En tercer lugar, dijimos que un siervo de Dios excelente evita la influencia de la enseñanza impía. Dice Pablo a Timoteo en el versículo 7, desecha las fábulas profanas. Aquello que es vacío, fábulas profanas y de viejas, dice. Eso se refiere a todo aquello que es vano, especulativo, absurdo, fantasioso, tonto. Cosas que en lugar de edificar y afirmar lo que Dios declara en su palabra, oscurecen la verdad y jamás edifican. Por supuesto, como les digo, a veces miro la televisión evangélica y miro algunas de las cosas que se ven, se observan y se escuchan ahí, pudiéramos describirlas de esta forma. Mucho de lo que se ve ahí es tonto, es absurdo. Eso, dice Pablo a Timoteo, evítalo. Eso no edifica. En el capítulo 1, Pablo ya hizo referencia a este tipo de especulaciones y su inevitable resultado. Ustedes recuerdan en el capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. En otras palabras, aquello que es falso, aquello que es vano, que es absurdo, tonto, eso va a llevar
en una dirección opuesta a la verdad. Eso va a causar disputas en lugar de edificación en la fe. Un siervo excelente no tiene tiempo para estas tonteras, ni debe prestar atención a aquello que desvía de la verdad, que lo confunde y nunca produce fruto para la piedad en su vida y, por supuesto, en la vida de aquellos que le escuchan. En cuarto lugar, vimos que un siervo excelente se disciplina en el desarrollo de una vida piadosa. El versículo 7 nos dice en la parte segunda, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Una vida piadosa realmente demanda esfuerzo. La palabra ejercítate es la traducción de la palabra en griego gimnazo, de donde sacamos justamente nuestra palabra gimnasia o gimnasio. Y eso nos da la idea de esfuerzo, de poner atención, de hacer todo lo que está de nuestra parte para llegar a eso, que es la piedad. En aquellos días como hoy en día, la gente de la cultura a la cual Pablo se dirige, los griegos, estaba muy acostumbrada o daba mucha importancia a la condición física, ¿no es cierto? Los deportes, ustedes recuerdan los Juegos Olímpicos, todas estas cosas. Entonces el aspecto de desarrollo físico era una prioridad para los griegos y para los romanos también. Y no está mal dar cierta atención al desarrollo físico. Nos dice el versículo 8 que el ejercicio corporal para algo aprovecha. Digo, no es todo, pero para algo sirve. O sea que no dejemos a un lado lo que es ejercicio corporal. Por supuesto que para algo aprovecha. Pero lo importante, lo más importante no es el ejercicio corporal, Pablo dice, sino el desarrollo de una vida espiritual vigorosa, fuerte. Y como resultado de eso, una vida piadosa. A menudo cuando veo a las personas estas a la mañana, ustedes las ven también cuando van al trabajo, que corren y se esfuerzan y quieren todos tener una silueta de atleta. Me pregunto, ¿cuántos de estos realmente se dedican también a desarrollar su vida espiritual? Podríamos concluir que la mayoría ni se preocupa en el desarrollo de su vida espiritual, pero están muy enfocados y concentrados para aquello que poco aprovecha. Esa es la idea. Pablo dice a Timoteo, tú ejercítate para el desarrollo de una vida piadosa, ejercítate para la piedad. Es esencial entonces que el hombre de Dios, el siervo de Jesucristo, se caracterice por una vida de piedad, una vida de virtud. Por supuesto, esto nos da la plataforma, esto constituye la plataforma sobre la cual se edifica el ministerio. El gran predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: es mejor abolir el púlpito que llenarlo de hombres que no tienen conocimiento experimental de lo que están enseñando. Porque la mano que quiere limpiar a otros no puede estar sucia. Bien dicho. Decía, es preferible quitar el púlpito que llenar el púlpito con gente que en lugar de ser un buen testimonio, socava el ministerio, destruye el ministerio por su pobre ejemplo. Si alguien va a enseñar a otros cómo vivir, por supuesto yo y usted quiere ser el primero en saber si esa persona realmente vive lo que dice, no la práctica de los fariseos y escribas, donde el Señor Jesús nos dice que decían, pero no hacían. El ejercicio espiritual, dice Pablo, tiene provecho y repercusiones eternas, en contraste al ejercicio corporal que solo aprovecha por un corto tiempo. Aparentemente la frase esa que encontramos en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, era una frase que ya había sido aceptada por la iglesia en general. Los creyentes de la época ya la reconocían como algo que se escuchaba y se decía en las iglesias. El versículo 9 nos da la idea esa. Dice Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas. Esa palabra, ese dicho, ya era conocido a través de las iglesias y los cristianos lo decían a menudo. La vida piadosa entonces caracteriza a un siervo excelente. En quinto lugar dijimos que este siervo se caracteriza por el trabajo duro. El versículo 10. Por eso, dice Pablo, trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajaba duro Pablo, trabajaba duro Timoteo porque los resultados que se esperaban de su labor eran eternos.
El versículo 10 nos dice que nos esforzamos y trabajamos o agonizamos, sería una traducción de esa palabra que se traduce acá como sufrimos oprobio. Era tal porque estaban sirviendo, según Pablo, al Dios vivo, a un Dios viviente, no era simplemente un ídolo, algo muerto. Servimos al Dios vivo, por eso nos esforzamos. ¿Por qué chiste tiene servir a un Dios muerto, no? Total, ni siquiera pone atención, pero estamos sirviendo a un Dios vivo, dice Pablo, y nos esforzamos. ¿Quién es el Salvador? Dice, de todos los hombres, pero particularmente o especialmente de los creyentes. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? ¿Que Dios iba a salvar a todo el mundo? Obviamente no. No está hablando acá de salvación espiritual de todos los hombres, pero sí está hablando en el sentido de que Dios es el Salvador de todos los hombres, en el sentido de que Dios liberta, provee, salva temporalmente, no da a los hombres la paga inmediata de su pecado, que es la muerte. En otras palabras, si nosotros recibiéramos instantáneamente lo que cada uno merecemos, recibiríamos la paga de nuestro pecado, que es la muerte instantánea. Sin embargo, nos dice Pablo que Dios sustenta a todos los hombres. Más nos dice que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Dios da las mismas bendiciones al ser humano en general que nos da a nosotros creyentes, en el sentido de que nos ayuda, nos bendice, nos brinda aquello que podemos disfrutar, la sonrisa de un niño, la comida que saboreamos. El hombre, en ese sentido, recibe las bendiciones de Dios. Entonces Pablo dice, miren, el hombre es el salvador de todos los hombres en este sentido, de que temporalmente Dios provee por ellos. Pero en una forma especial, Pablo dice que Dios es el salvador ¿de quién? De los que creen. Por supuesto, acá se refiere particularmente no a la salvación temporal, no a la provisión temporal, sino a la provisión eterna, la salvación eterna del alma. En ese sentido, nos dice Pablo, es el salvador de los creyentes. El ministro excelente, dice Pablo, entonces trabaja sacrificadamente, sufre oprobios, agoniza, porque tiene su mirada puesta justamente en los resultados eternos. Eso es lo que hacemos. Y a veces cuando dudamos si estamos haciendo lo que debemos hacer, debemos poner nuestra mira en las cosas eternas, las cosas futuras, y de repente nuestras prioridades se alinean. Número 6, un ministro excelente enseña con autoridad. El versículo 11, esto enseña o esto manda y enseña. El púlpito no es el lugar para sugerencias. El predicador del Evangelio proclama entonces en un tono de autoridad, porque lo que enseña es la palabra de Dios. La palabra de Dios demanda obediencia, la palabra de Dios manda. Si somos estudiantes de la palabra, si conocemos la verdad, si vivimos vidas piadosas, entonces estamos en condiciones, o mejor dicho, tenemos la responsabilidad de enseñar con autoridad. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo, mira, esto manda y enseña, con toda autoridad, sin temor. Lo que tú hablas es palabra de Dios. Número 7. Dijimos que un siervo excelente también se distingue por un ejemplo a los creyentes. En el versículo 12, que nadie tenga en poco tu juventud. Aparentemente Timoteo era joven desde el punto de vista de un griego. Ustedes recuerdan que para los griegos hasta los 40 años uno era joven. Muchos de ustedes están contentos de saber eso, pero el problema es que vivimos en los Estados Unidos y acá no es lo mismo. Pero para los griegos tener 40 años, que aproximadamente era la edad de Timoteo, esto era ser joven. Nadie tenga en poco tu juventud. Lo que tienes que hacer, Timoteo, es ser un ejemplo. Un ejemplo en conducta, en palabra, en actitudes, en amor. Entonces, eso es lo que va a dar autenticidad a tu predicación, a tu ministerio. Vive, en otras palabras, lo que predicas y tendrás impacto. Número 8, un siervo excelente tiene un ministerio, dijimos, totalmente bíblico. Dice Pablo, ocúpate, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras o de la palabra y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exposición, la aplicación y enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. No solamente es un estudiante experto de la palabra, sino que es un proclamador experto. Su ocupación constante es la palabra de Dios. Esto implica todo lo que significa, escuche bien, el proceso de preparación, así también como el proceso de ejecución.
No es simplemente pararse y hablar. Bueno, lo que dice Pablo es que un siervo excelente no se distingue por eso. Un siervo excelente se distingue por su preocupación y su dedicación a la palabra de Dios, tanto en su preparación como también en la exposición y enseñanza de la misma. Eso es lo que está diciendo. Número 9. Dijimos la semana pasada que un ministro excelente también cumple su llamado. Es realmente alentador ver a siervos de Dios, ¿no es cierto?, hombres de Dios que comienzan bien y terminan bien. Qué lindo es ver eso, ¿no? Hombres que comenzaron el ministerio y siguen en el ministerio y otros que terminaron el ministerio y terminaron tan fuerte como aquel día en que comenzaron. Pablo le recuerda a Timoteo que un siervo excelente debe ser uno que cumple su ministerio y le recuerda 3 cosas. Recuerda a Timoteo que Dios te ha dotado para la tarea. No descuides el don, nos dice el versículo 14. Pablo le recuerda a Timoteo que él tiene un ministerio que cumplir en primer lugar porque fue dotado para ese ministerio. No descuides el don que has recibido. También Timoteo fue llamado al ministerio. Fue este llamado dado por medio de una profecía, nos dice ahí. Y fue confirmado públicamente al ministerio con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando Dios escoge a sus siervos, los equipa para el ministerio por medio de dones espirituales. Y cada uno de nosotros, ya hablamos de eso, tiene uno o más dones espirituales que Dios dio para que sea usado en el ministerio de la iglesia. En el caso de Timoteo, él fue dotado de una manera singular. Fue llamado al ministerio por medio de una profecía. Dijimos que posiblemente algo similar a lo que se observa en Hechos 13:12, donde el Espíritu Santo dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esa fue una profecía. Pero no es norma para la iglesia que cada vez que uno es llamado al ministerio se va a escuchar alguna vez alguna voz que diga: este individuo fue llamado para el ministerio. Sucedió en el caso de Timoteo y sucedió en el caso de Bernabé y Pablo. Finalmente Timoteo fue confirmado a ese llamado con la imposición de manos por medio de los líderes de la congregación. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando sentí el peso del llamado al ministerio. Recuerdo también que en la medida que comenzaba a ministrar, el Señor me indicó que hay ciertas habilidades, ciertos dones que me había dado para llevar a cabo ese ministerio. Y todavía recuerdo en una forma muy singular y particular el día que los ancianos y líderes de la iglesia ahí en Long Beach y pastores de la región impusieron sus manos sobre mí, indicando con este símbolo que había sido llamado para el ministerio. Dios da dones para el ministerio y si Él los da, llama al ministerio y confirma su llamado al ministerio. Un siervo excelente entonces tiene que cumplir la tarea, el llamamiento para la cual Dios lo escogió. Y hoy terminamos con la característica número 10 y después la 11. Número 10, un siervo excelente está totalmente inmerso en su trabajo, el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en estas cosas. Una mejor traducción sería: sé diligente en estas cosas. Un hombre de Dios que es llamado al ministerio debe estar enfocado en una sola cosa, y esa sola cosa es su ministerio. No es inconstante, no vacila entre el ministerio y otras ocupaciones. No es como el hombre de Santiago, Santiago 1:8, donde el apóstol nos describe a un hombre de doble ánimo, ¿se acuerdan ustedes? Inestable en todos sus caminos. Ciertamente Pablo se caracterizaba por ser un ministro con un propósito singular. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay varias cosas. Todo lo que, el versículo 3, capítulo 3, versículo 7, todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura o estiércol a fin de que gane a Cristo. Eso me da idea de un propósito singular. Hermanos míos, dice en el versículo 13, yo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo ¿a dónde?
hacia la meta, a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este era un hombre que tenía un propósito singular en el ministerio, no había varios. Por supuesto, el ministerio requiere toda la energía que le podamos dar. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: no existe la idea de un ministerio eficaz de medio tiempo. Y creo que tenía razón. Hay personas que piensan que pueden entrar al ministerio de medio tiempo y es algo muy, muy difícil de lograr. Es difícil de ver cómo una persona puede ser llamada al ministerio y dar sus energías a otras actividades o objetivos en la vida. Algo va a sufrir, o el ministerio sufre o las otras actividades sufren. Algo tiene que sufrir. La palabra que Pablo usa aquí, que se traduce ocúpate, es meleato y quiere decir ser diligente. Tiene la idea de premeditar, pensar, planear o formular una estrategia. En otras palabras, Timoteo tenía que dedicarse a planear, pensar y ejecutar el ministerio. Esto es lo que sucede. Cuando estamos involucrados en la tarea del ministerio, estamos planeando el ministerio también. Cuando no estamos enseñando la palabra de Dios, estamos preparándonos para enseñar la palabra de Dios. El ministerio demanda una concentración completa. Un ejemplo que Pablo usa de un ministro ejemplar es Epafrodito. ¿Ustedes recuerdan a Epafrodito? En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo dice esto acerca de él. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Él dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Era un compañero en la obra de Pablo, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Y dice el versículo 26 que él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de ¿qué? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que estaba tan dedicada al ministerio que llegó al punto de casi morir por el ministerio. Esa era una persona inmersa en el ministerio. Según Timoteo 2, capítulo 4, versículo 2, dice Pablo, predica la palabra, insiste, insta a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar es muy interesante. Es un término militar que quiere decir permanecer en la posición en la cual fue colocada. Quedarse cumpliendo su deber. En otras palabras, un soldado tenía que estar siempre listo en la posición para entrar en batalla en cualquier momento sin permitir que le gane el sueño. Esta es la posición de un siervo de Dios. Me llamó la atención escuchar el comentario del doctor Jack MacArthur, el papá de nuestro pastor John, donde decía a menudo este hermano pastor Jack MacArthur lo siguiente: un predicador debe estar listo para predicar, orar o morir en un minuto. Siempre listo. Un predicador debe estar listo para predicar, orar o morir en un minuto. Esta es la actitud de un siervo excelente. El ministerio, en un sentido, es un trabajo de siempre, ¿no es cierto? Uno siempre debe estar en una posición para entrar en combate. No importa la hora del día, un pastor, un siervo de Dios vive para ministrar cada vez que el Señor nos trae una necesidad y nos presenta una necesidad. A veces nos llegan situaciones y personas que uno dice, y yo que estaba preparándome para hacer esto, y yo que tenía que, ¿saben qué? Son interrupciones divinas, son interrupciones providenciales que a veces el Señor trae a nuestra atención para que hacernos notar que el ministerio es algo de siempre, es algo que constantemente está ahí. No es algo que colgamos, entramos a las 7 y salimos a las 5 y una vez que firmamos la tarjetita de salida ya se acabó todo. Si pensamos en lo que Pablo está enseñando o ha enseñado a Timoteo hasta este punto, nos damos cuenta lo siguiente. Fíjense, que advertir del error, estudiar diligentemente la palabra, evitar la enseñanza falsa, cultivar una vida santa disciplinada, el trabajo duro, enseñar con autoridad, ser un ejemplo de virtud espiritual, mantener un ministerio bíblico y cumplir el llamamiento ministerial hasta el fin, demanda, por supuesto, un siervo que esté totalmente inmerso en su ministerio. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No hay otra forma de hacer lo que debemos hacer. La última característica
Algunos de ustedes estarán pensando, menos mal que ya llegamos a la última. Por último, número 11, un siervo excelente está progresando en su crecimiento espiritual. Progresa en su crecimiento espiritual. El versículo 15, la segunda parte, dice Pablo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No es cuestión de ser perfecto. Pablo está hablando acá de ser una persona que progresa. Aquí Pablo está hablando de un progreso. Le dice a Timoteo que debe demostrar progreso, no perfección, para que tu progreso, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La gente tiene que observar a un siervo que demuestra crecimiento. Ciertamente vamos a tener faltas y equivocaciones, pero debe haber progreso. ¿Ustedes recuerdan ese emprendedor que existía hace unos años? Por lo menos recuerdo, sé paciente conmigo, Dios no ha terminado su tarea en mí, o algo así, que eran simplemente siglas que se ponían en el emprendedor. Esa es la idea, sean pacientes con el pastor. Dios no ha terminado su tarea en mí, esa es la idea. Filipenses 1:6 nos declara que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, que dice, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Fíjense, algún día voy a ser perfecto. Y usted también. Pero en la gloria, no aquí. El mismo Pablo decía lo siguiente, no es que yo lo haya alcanzado ya. Pablo no era perfecto, sino que sigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. En varias ocasiones sabemos que Pablo dio evidencias de que no era perfecto. Aún más él lo reconoce en Romanos 7, dice, porque yo no sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer, ¿qué? No. El versículo 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No se identifica usted con eso? Por supuesto, y ese es el apóstol Pablo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. En el versículo 24 clama, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El punto no es tratar de convencer a nadie de que uno es perfecto, sino de ser lo suficientemente honesto para demostrar que uno está progresando, que uno está creciendo. Pablo lo demostró, Timoteo lo demostró, y todo siervo excelente lo debe demostrar también. Algunos de ustedes estarán pensando, qué bueno que este mensaje es para pastores, que no es para mí. Pero sí se aplica a todos, ¿no es cierto? Se aplica a cada creyente, en el sentido de que Dios ha colocado a los líderes de la congregación para que estos sean ejemplos a la grey. Es cierto. Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros guías o vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, después agrega, imitad su fe. En otras palabras, fueron puestos ahí con un propósito de ser ejemplos a la grey. Nadie es exento entonces de obedecer los estándares que Dios requiere de sus siervos. Por supuesto, los líderes tienen un ejemplo que dar, la congregación tiene un ejemplo que seguir. Primero a Jesucristo, como decía Pablo, y después a mí. Pablo concluye esta sección con un resumen en el versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo le dice, ten cuidado de dos cosas. Pon atención en dos cosas específicas, tu persona y tu enseñanza. Y esto resume todo lo que Pablo ha enseñado hasta este momento en este segmento. Esta es la esencia del ministerio. Se resume en lo que uno es y lo que uno enseña. Lo que uno es y lo que uno enseña. Estas palabras del versículo 16 resumen, por ejemplo, la primera parte, ten cuidado de ti mismo, lo que Pablo ya ha mencionado en el versículo 6, donde dice que él está nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. El versículo 7b dice, ejercítate para la piedad, parte de la preocupación con uno mismo. El versículo 12, sé un ejemplo. El versículo 14, no niegues ni descuides tu don.
Todos estos principios están incluidos en la afirmación, ten cuidado de ti mismo. Y por supuesto, la segunda afirmación, ten cuidado de tu enseñanza, resume lo que Pablo ha dicho ya en el versículo 6 también. En cuanto a la advertencia del error, el versículo 7, evitar la doctrina vana o profana. El versículo 11, enseñar con autoridad. El versículo 13, ocuparse en la Escritura, la explicación y aplicación de la misma. La vida de un siervo de Jesucristo debe concentrarse en la santidad personal entonces y en la enseñanza precisa de la palabra. De esta manera, dice Pablo, te salvarás a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos el poder y la capacidad de salvarnos a nosotros mismos? No, está hablando acá de la perseverancia de los santos. Está hablando acá que la Escritura nos enseña, particularmente en el Nuevo Testamento, que aquellos que son genuinamente del Señor permanecen en la fe. Siguen. Los salvos que son salvos genuinamente se caracterizan por una vida de obediencia y santidad, aunque a veces caigan en pecado. Sin embargo, el patrón de una vida de un siervo, de un genuino creyente, es una de perseverancia, es una de obediencia. Mis ovejas, dijo el Señor Jesús, oyen mi voz y me siguen. Y no perecerán jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero se caracterizan por esto, que oyen la voz del pastor y siguen al pastor. Si no siguen, perseverando en su fe, dan evidencias de que no son ovejas. ¿No es cierto? Primera de Juan, el mismo autor en su epístola nos dice, el versículo 19 del capítulo 2, que algunos se apartaron de la fe, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En segundo lugar, si uno persevera en la santidad y en la verdad, tiene impacto entonces en la vida de otros. Un siervo que es santo y predica la verdad va a afectar a otros con su mensaje de salvación. Te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. ¿En qué sentido? No podemos salvar a alguien. ¿Quién es el que salva? Dios. Yo no puedo salvar a nadie. Pero mi mensaje de salvación, mi santidad personal, va a impactar, va a afectar la vida de otros también. Y esto nos trae, por supuesto, al clímax, a la cumbre del ministerio, a la cumbre de todo lo que hemos visto. Todas estas cualidades de un siervo excelente deben resultar entonces en la salvación de almas. ¿Ven eso? Esa es la razón fundamental del ministerio, que almas se entreguen a Cristo. Dios nos ha dejado en este mundo, después de haber sido redimidos, con una sola razón, la salvación de los perdidos. La salvación de los perdidos. Si hubiéramos sido salvados para adorar, entonces Dios nos hubiera llevado a su presencia así, porque ahí sí podemos adorar bien, en perfección. Si nos hubiera dejado acá para conocerle a Él mejor, también nos hubiera llevado automáticamente desde el momento que le conocimos, porque en el cielo le conoceremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Pero no, el Señor nos dejó sobre esta tierra y la única razón es para que seamos agentes de la gracia, para que otros sean salvos. Este es el resumen del ministerio entonces. Pablo dice, una persona dedicada a la santidad personal y a la enseñanza de la palabra de Dios para que otros reciban bendición eterna. El ministerio es un llamado supremo, es un llamado santo, es un llamado glorioso y es un llamado que requiere entonces un siervo excelente. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, gracias te damos por la verdad que hemos aprendido estas semanas de las distinciones de un siervo excelente, de una persona dedicada a tu ministerio, a tu servicio. Gracias por la aplicación que tiene a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el motivo supremo por el cual nos dejaste aquí es para comunicar tu verdad, de tal manera que otros lleguen al conocimiento de la salvación que está en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Señor, ahora al recordar su sacrificio en esta cena, en la participación de los símbolos, pedimos tu bendición, tu dirección. Ayúdanos, Señor, a examinarnos cada uno
de tal manera que participemos con una conciencia tranquila, sabiendo que lo hacemos para honrar tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos hacer esto y proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. En el nombre de Jesús. Amén.